Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, pues hoy hemos vivido una sesión bastante paradita en los mercados. Han cerrado prácticamente planas todas las bolsas europeas, mientras en Estados Unidos vemos en el S&P como sí que acumula caídas más importantes. ¿Y esto a qué se debe? Pues que principalmente parece que estamos esperando a esa decisión de los tipos de interés que va a venir el miércoles y el jueves en Estados Unidos y en Europa. Pero esta semana también viene muy cargadita de datos macro. Y hoy hemos tenido dos de ellos, dos datos que han sido muy relevantes. El primero de estos datos ha sido la inflación en España, que ha sido peor de lo esperado, ya que se esperaba que siguiese reduciéndose esa subida de la inflación y hemos visto cómo la inflación ha sido más alta de lo esperado. Pero es que además la inflación subyacente ha sido mucho más alta, ha sido un 7,5 y vemos como la tendencia alcista de la inflación subyacente se mantiene. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque al principio, cuando empezó a subir la inflación en Europa, uno de los países en el que la inflación subía de forma más importante era Europa, mientras en el resto de Europa todavía no empezaba a subir con tanta fuerza la inflación. Es decir, podríamos considerar que quizás España va un poquito adelantada en este dato. Y ahora estamos viendo cómo en España la inflación no se reduce como veníamos viendo en meses anteriores y de hecho vemos cómo la inflación subyacente se mantiene muy alta. ¿Esto que nos viene a decir? Que quizás lo que hemos visto en la inflación estos últimos meses, cuando veíamos que se iba reduciendo poquito a poco, pues era una simple corrección de esa subida tan fuerte de la inflación y que a lo mejor ahora podríamos esperar nuevas subidas de la inflación. Esto sería muy malo porque haría más fuerza aún para subir los tipos de interés. Y esto parece que el mercado lo está desoyendo totalmente. Al igual que ha desoído en el día de hoy que el PIB en Alemania ha sido bastante peor de lo esperado. Quizás esperábamos unas caídas importantes, sobre todo en el DAX, en el índice alemán, debido a que el dato del PIB ha sido peor de lo esperado, pero nada de esto. Hemos visto cómo el DAX se ha mantenido prácticamente lateral toda la sesión. Vemos cómo los inversores y el mercado siguen mirando para otro lado, mientras que los datos nos empiezan a dar ya señales de que este 2023 puede que sea un año muy complicado en materia económica. Así que bueno, hoy vamos a comenzar la semana con tres nuevos análisis diarios que os aseguro que os van a interesar. Bien, pues vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy, que van a ser Unicaja, Iberdrola y Farmamar. Unicaja no es de las acciones que solemos seguir a menudo en nuestra lista que tenemos de seguimiento, pero mañana presenta resultados, así que consideraba oportuno analizar las acciones de Unicaja para ver qué podríamos esperar el día de mañana. Evidentemente va a ser muy complicado saber si los resultados van a ser buenos o van a ser malos, o si se van a interpretar bien o mal, mejor dicho, porque luego los resultados se pueden interpretar de mil maneras diferentes. Entonces vamos a plantear dos escenarios si los resultados se plantean de una forma optimista o de una forma más pesimista. Si tenemos en cuenta que la semana pasada los resultados del Sabadell se interpretaron de forma muy, pero que muy buena y vimos una subida muy fuerte, pues ahora tampoco habría que descartar este escenario en Unicaja. Y este es el primer escenario que vamos a plantear. Si ahora los resultados que mañana se presentarán son positivos, habría que dar continuidad a la subida que venimos viendo en las últimas semanas. Para ello, mejor coger el gráfico semanal para coger referencias de una posible zona de resistencia ante una continuidad alcista. ¿Y dónde estaría la siguiente zona clara? Pues fijaros que se encontraría alrededor de los 1,37. Es una zona clarísima anterior de resistencia. Fijaros, desde la que comenzó la caída en el año 2018 y ahora parece que intentaría volver hasta ella. Sería un impulso bastante importante. Fijaros cómo desde la zona actual sería un impulso del 10%, pero ya vimos la peor subida que tuvo el Sabadell la semana pasada. Hay que tener en cuenta también que ahora mismo el RSI está formando un máximo decreciente respecto a la cotización, que sí que estaría formando un máximo creciente. Aquí tendríamos una posible divergencia en su cotización si ahora viéramos una corrección, y tener en cuenta también que el MAC estaría en señal de venta, pero si entran las compras con fuerza mañana, la demanda puede que de nuevo dé señal de compra y esto ayude a que nos vayamos hasta esa zona que tenemos situada, los 1,37, y además puede que la divergencia con el RSI se rompiese. Y bien, ¿cuál sería el segundo de los escenarios posibles? Pues bien, que los resultados no se tomaran de una forma optimista y viéramos una corrección en su cotización. Esto sería muy mala señal. ¿Por qué? Pues porque ahora, como decimos, tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI,
y el MAC estamos viendo también cómo está dentro de señal de venta. Además vemos también cómo podría formar una divergencia bajista en su cotización, por lo tanto podríamos esperar caídas. La primera zona de soporte los 1,235, donde hizo techo vimos hace un par de semanas. La siguiente zona clave, pues clarísimamente estaría alrededor de los 1,17, donde se estuvo moviendo en ese movimiento lateral. Pero aquí ojito, porque si pierde la zona de los 1,17, es decir, primera corrección, tendríamos ese objetivo en los 1,17. Si pierde esta zona, habría que buscar la siguiente zona de soporte, que ya nos quedaría bastante lejos de la zona actual. Podría estar alrededor de los 1,05, 1,06 en el gráfico, donde además se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Es decir, podríamos buscar esta zona de aquí. No habría que descartar tampoco que si vemos una primera corrección, porque esos resultados no son buenos, veamos de aquí desde esa base, los 1,17, un nuevo impulso hasta los máximos que veíamos hace un par de semanas, los 1,23, y a partir de esta zona ver ya esa corrección hasta los 1,06. Aquí que tendríamos, pues clarísimamente tendríamos una formación de un hombro, cabeza, hombro. Fijaros, tendríamos la cabeza y aquí tendríamos de nuevo el segundo hombro, y esto sería una proyección muy fea que quizás mandaría la cotización, como decimos, hasta esa zona de los 1,06. Por lo tanto, estos son los dos escenarios con los que debemos jugar a partir de mañana cuando venga la presentación de resultados. La siguiente de las acciones es Iberdrola, y no me gusta nada la figura que estaría formando ahora mismo en el gráfico. Fijaros que parece clarísimamente un techo redondeado donde ya habría tocado máximos alrededor de esa zona de los 11 euros. Comentábamos que una zona clarísima de resistencia. Vamos a ajustarlo porque se nos mueve cada vez que reparte dividendos, y ahora, como decimos, parece que ya está empezando la caída de ese techo redondeado. Primer objetivo, ¿dónde estaría? Pues fijaros, la zona de soporte que puede tener los 10,50, que es donde ya corrigió en diciembre. Y a partir de esta zona, que también se encontraría en ella con la media de 70 sesiones, la caída podría ser bastante más fuerte. ¿Dónde se podría ir? Si una vez llegamos a la zona de los 10,50 y la perdemos, pues ojito, porque podría irse a la siguiente zona de soporte, que estaría en los 10,18. Esto ya pondría en serio riesgo la tendencia alcista, por no decir que ya se habría finalizado, porque habría estado formando nuevos mínimos decrecientes. Es decir, no habría que extrañar tampoco que en esta zona volviésemos hasta este pequeño suelo que parece que ahora estaría formando alrededor de los 10,80, 10,79 aproximadamente, como vemos estos días, y una vuelta desde los 10,50 hasta esta zona, y a partir de aquí ver esa corrección hasta la zona de los 10,18. Es decir, va a ser muy complicado que la caída sea en picado, pero sí que es probable que lleguemos a ver este movimiento. Cabe la opción de que después del movimiento lateral que estamos viendo en ese techo, la parte más alta, el techo redondeado, volvamos a atacar los 11 euros. Si vemos que ataca los 11 euros y los rompe, pues se desactivaría esa figura del techo redondeado, aunque ahora mismo me parece bastante evidente por la forma que está tomando. Como decimos, se desactivaría esa figura y podríamos continuar al alza, pero ahora mismo me parece lo menos probable si además tenemos en cuenta que, fijaros, el MAC también está en venta, por lo tanto apuntaría a que podríamos continuar cayendo, porque tampoco tenemos ninguna señal clara de que esto se vaya a dar la vuelta después de 3 sesiones con caídas en su cotización. Y vamos con la última de las acciones. Lo bueno, que ahora ponga flechitas en los gráficos, es que vamos a ver cuál era la perspectiva que teníamos anteriormente y en dónde nos encontramos ahora mismo. La anterior vez que analizábamos, pues tenía pinta de que era aquí. ¿Y qué comentábamos? Pues que podíamos ver, después de perder la media 70 y 200 sesiones, un repunte hasta ellas de nuevo y volver a caer, porque ya estaría formando nuevos máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Como vemos, todavía no se ha ido a probar esas dos medias móviles. Vamos a quitarlo ya, pero hemos visto cómo la cotización se ha ido hasta la zona de los 60, así que ahora mismo es una zona bastante crítica porque no tiene prácticamente margen de maniobra, y si vemos que pierde la zona de los 60, pues fijaros que podréis a buscar la siguiente zona importante, que sería alrededor de los 56, y a partir de aquí de vuelta a esos 52 euros. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues fijaros que el volumen no ha sido muy alto, pero tampoco ha sido muy bajo con las caídas, es decir, cuidado porque podría continuar cayendo. Y si ahora no vemos que entra volumen con la demanda y intenta mantenerse al alza, pues podríamos ver
esas nuevas caídas hasta la siguiente zona clara en los 56. Queremos que ahora se da vuelta la cotización y entra volumen, pues ojo, porque puede que de momento no podamos ser demasiado optimistas y deberíamos poner el objetivo, como decíamos antes, en la media de 70 y de 200 sesiones. Ahora mismo parece bastante complicado saber cuál es el escenario más probable porque no tenemos señales claras en el gráfico de que vaya a pasar una cosa u otra, pero sí que tenemos bien marcados los objetivos. Si pierde esa zona de los 60 euros, serían los 56,50 aproximadamente, 56,80, y si ahora vemos un repunte con volumen en su cotización, pues nos podríamos ir a buscar de nuevo esas dos medias móviles de 70 y 200 sesiones que anteriormente hemos visto que no había conseguido alcanzar. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Seguir muy de cerca los vídeos de esta semana porque creo que va a ser una semana muy interesante. Tenemos muchos datos macros, vamos a ir comentando, tenemos resultados de acciones muy importantes. Mañana será Unicaja, pero después vendrá Santander y BBVA, por lo tanto tenemos asegurada la volatilidad en el IBEX 35. Hay que tener en cuenta que ahora mismo el inversor, el que está invirtiendo en España, principalmente a lo mejor en el sector bancario, está pensando que como la semana pasada los datos de esos resultados del Sabadell fueron muy buenos y el mercado subió, pues cuando venga la presentación de las siguientes empresas, de Unicaja, de BVA, de Santander, también va a ser buena y el mercado se mantendrá al alza. Mucho cuidado con esto, porque no habrá que descartar, evidentemente, que se mantenga al alza y que sean los resultados muy buenos, pero esto puede ser una trampa para hacer pensar a los inversores que vamos a seguir subiendo esta semana y caer con bastante fuerza. Así que bueno, hay que valorar también las dos opciones. Así que nada, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo, no os perdáis el nuevo vídeo de mañana. Ya está, entonces espero que tenéis todos muy buen día.